19:30 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Otra noticia internacional, pero esta vez más cercana, casi nuestro hermano país chileno que ha ido a elecciones el domingo, ayer, y se han dado a conocer los resultados de lo que ha sido la primera vuelta. Va a haber una segunda vuelta el 19 de diciembre, prácticamente ahí cerca de fin de año. Como siempre suele ocurrir en Chile, son estas fechas las programadas. Y bueno, se han dado a conocer finalmente los resultados. Bastante ágil fue todo ayer. Yo seguí las elecciones y fue bastante ágil el conteo, prolijo por lo que parecía ser. Y bueno, se dieron a conocer rápidamente por la tarde lo que había ocurrido. El primer lugar se lo queda José Antonio Castrist, quien ha pasado a esta segunda vuelta junto con Gabriel Boric Font, que van a disputar el 19 de diciembre la presidencia de Chile. Algunos datos interesantes que algunos medios internacionales de España, de Europa, me llamaron la atención, por ejemplo, que tiene que ver con la cantidad de gente que fue a votar. Eh, Ayer decían una afluencia importante, mucha cantidad de gente que fue a votar, decía, esto lo encontré en algunos medios como ABC, por ejemplo. Eh, y es falso en realidad, porque hoy se dio a conocer puntualmente, con el 99,9% de los votos escrutados, ¿cuál fue la participación real, concreta? 47% fue la cantidad de gente que solamente fue a votar. Te Eh, consulto, ¿en Chile es obligatorio o es opcional? Exactamente, no, no es obligatorio. Mm. Pero la abstención, claramente del 53%, es muchísima y entra dentro de los récords de abstención, de no participación. Le dicen abstención, ¿viste? Pero la gente no fue a votar. Mm. Y eso que una palabra, una frase importante que dijo Kast fue después, ya después de la votación. Vamos a elegir en diciembre entre comunismo y libertad. ¿Sí? Y esta era una elección que no, bueno, generalmente las elecciones son importantes en Chile, pero esta era mucho más importante. Esto era muy llamativa, nos llamaba mucho la atención cómo podía salir este resultado. Teníamos una idea de que José Antonio Cast iba a poder resultar ganador en esta primera vuelta. Estos, y ahora te desgloso un poco el tema de este 53%, de los 15 millones de ciudadanos que fueron convocados a votar, 15 millones, es decir, habilitados. Mm. Eh, el ausentismo, para hacer una comparación, ¿te acordás que habíamos hablado sobre el tema de la constituyente chilena? Sí, ¿Cuántos habían ido a votar? El 50% no había ido. Y era una de las cuestiones que yo decía, la gente no le eligió. da igual. O Mm. sea, no le importa absolutamente nada de si la constitución se cambia o no, ni sí ni no. Bueno, acá, peor aún, no le interesa quién va a ser el presidente. De esos 15 millones, bueno, estos se obtuvieron. 7.115.590 personas fueron a votar. Este es el número detallado. Y hice algunos cálculos, me tomé la molestia de hacer algunos cálculos. Cast obtuvo aproximadamente, con ese 27,9% que sacó, 28%, 1.992.000 votos. Muy aproximado, ese es el... Y Boric Font obtuvo 1.830.000. Es decir, Un poquito eh, más del 10% sí, sí, del total de votantes habilitados. tal cual. Es bajísimo. O sea, 2 millones de personas, de 15 millones, eligieron a Antonio Cast. Bueno, ni hablemos de las que votaron en blanco, nulo. Eh, y esto estuve investigando un poco cuándo es que comienza este fenómeno a disminuir. El 90% había ido a votar en el año 2005. Ahora, luego fue disminuyendo con el tiempo en las siguientes elecciones y llegamos a este número paupérrimo, que es un fenómeno que se viene dando y ¿viste? Lo venimos comentando hace bastante, incluso en Francia. En La todo el gente mundo. no quiere saber absolutamente nada. Pareciera que esto es... Espero que si esto se da positivamente para José Antonio Cast, la presidencia en diciembre, que ya le hizo un guiño a la centro derecha, saludándola ayer. Si esto, bueno, tiene un trabajo profundo por realizar en esta sociedad chilena, Cast, porque la verdad es peligroso ya, incluso que la gente ni siquiera se tome la molestia, la verdad, de decidir el futuro de su país. Eh,
Y que es algo digno de análisis, ¿no? El Sí, sí. querer entender por qué el descreimiento ya de la política a un nivel de directamente el desinterés total por la celebración de unas elecciones, ¿no? Y sí, y sobre todo con comunismo y libertad estamos hablando, es decir, algo fundamental. Hmm. Y bueno, acá, bueno, es el 71% fue a votar en Argentina, pero siendo obligatoria. Claro, o sea, Imagínate. imagínate si no fuera. si no lo fuera acá directamente, No, 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 sería... es un desastre. Así que bueno, ese fue mi análisis respecto a algunos números, que es una de las participaciones más bajas desde que volvió la democracia en 1990. Bien, Y ¿Horacio? y hay un punto que creo que es esencial, y vinculándolo a los números, ya que estamos. Hmm. Tiempo atrás supe avisar cuando se votó el referéndum que dentro de ese rechazo al plebiscito que se había establecido, había 20 puntos que habían justamente mostrado su oposición a toda reforma constitucional. El único que emergió como una voz fuerte en rechazo fue justamente José Antonio Kast. Y yo dije en aquel momento, Kast se asegura de aquí hasta la eternidad 20 puntos de base, que es muchísimo para un espacio político, es muchísimo. De hecho, para que lo puedan entender en términos simples, son los 20 puntos mínimos que tiene el peronismo en Argentina siempre. Sí, sí. O sea, Genérico. es por definición, para que vean. ¿Por qué? Porque fue el único político que marcó una agenda conservadora. Y estos 20 puntos, con un muy buen trabajo de todo su equipo, de cada espacio, de cada concejal, de cada bueno, no tiene un sistema similar al nuestro, pero para que lo puedan entender, de cada legislador, de cada diputado, lo han hecho crecer. Pero digo, vamos a tocar un poquito la figura de Kast. Kast es un abogado, 55 años, que está compitiendo con Boric, que no se le conoce ninguna profesión, de 35 años, o sea, 35 años, mi edad, o sea, podría ser yo presidente, básicamente. Sí, sí. O sea, la gente también pone eso en relieve. Está compitiendo Kast, que es, insisto, abogado, 55 años, perteneciente a Schoenstatt, ha en toda conferencia marcado su fervor católico, y esto se traslada a lo que es la agenda pro vida y pro familia luego. O sea, una persona que no oculta sus creencias con la corrección política en nada. Kast, que es padre de familia de 9 hijos, lo cual sabe lo que es llevar adelante una microeconomía, que luego se puede trasladar o no exitosamente a lo macro, pero tiene un conocimiento de conciencia, digamos, ¿no? Tiene conciencia de lo que es realmente la responsabilidad de una familia numerosa. Y Kast, que de hecho perteneció durante mucho tiempo a uno de los partidos más grandes de Chile. Pero luego, al ver cómo este partido empezaba a coquetear con las ideas de la socialdemocracia, con algunos personajes más que complicados, a ver que estos partidos empezaban a tener algunas ideas que reducían todo un mercado, mientras dentro del mismo partido había otros que reducían todo lo que era la justicia social, dijo, no es tiempo para gente que no está definida, y generó su propio partido político, que hoy de hecho es quien lo lleva a poder generar una resistencia real al globalismo desde su país natal, que es Chile. ¿Por qué digo esto? Porque recientemente vi que algunos influencers han dicho, ganó la derecha liberal. Yo cuando lo vi dije, qué raro. Qué raro, porque él, cuando estamos en contacto, esto lo pueden ver en mi canal, cuando estamos dialogando conjuntamente con Kast, en un diálogo mano a mano, él dice, yo me opongo a la izquierda, que es intrínsecamente perversa, pero también me opongo a ese liberalismo que atomiza el individuo, que cree que todo se puede solucionar desde el mercado, que las autoridades y el gobierno son un simple disfraz. Yo creo en la familia, creo en las relaciones sociales, en la vida comunitaria. Entonces me sorprende mucho cuando él mismo se define como un conservador. Es como, en su momento, es como si básicamente uno dijese, ganó Milei en Buenos Aires. Y dije, miren, ganó el conservadurismo. Sería como injusto. Es decir, si toda su vida hizo un esfuerzo sobrehumano Milei para defender las ideas de la libertad y defender el liberalismo, me parece injusto querer robarle el éxito de su legado diciendo ganó la derecha conservadora. Hay que reconocer, ganó la derecha liberal. Fantástico. Muy bien. Si hubiese ganado Yamil Santoro, bueno, ganó el liberalismo de izquierda. Pero ganó Milei. Para dar un ejemplo concreto, si en Chile ganó Kast, es como cuando ganó Trump. A ver, ganó una derecha conservadora. No ganó Joe Johersen, que era la candidata del Partido Libertario, yendo a Estados Unidos.
De hecho, no crean que el liberalismo, curiosamente en Chile, que han tenido un éxito económico rotundo por el modelo de Pinochet heredado, no crean que hay una defensa acérrima de creer que todo se reduce a la propiedad y las reglas de mercado. Yo he viajado, he estado becado y viviendo mucho tiempo en Chile. Tiene una concepción que va más allá de lo que es las reglas de mercado, y por eso, al buscar un bien mayor, se traduce luego en tener una economía ordenada. Porque en Chile, aún en el gobierno de Bachelet, que era una, entre comillas, una populista de izquierda, no iba a aparecer un economista como Kicillof. La población no lo iba a tolerar. O sea, es cierto, y además quiero rescatar que Chile tiene una particularidad, que es muy combativa a la militancia política, por derecha o por izquierda. O sea, allá la izquierda no es que va a cortarte la calle en un horario pico como hacen en Argentina con los piquetes todos los jueves. No. Directamente van y queman un campo. Y queman el campo con la gente, los dueños del campo adentro. Porque esto pasó y saben que fue un caso mundial de renombre. O sea, si actúan así. Vayan a ver si no lo que fue el gran parate que tuvieron con el problema de la sube del subte, ya en gobierno de Piñera, cómo actuó esta gente. Destrozaron todo. Entonces, y a su vez la derecha también no es tan condescendiente como en Argentina, que es un tuit. No, de hecho suele haber una reacción un poco más fuerte. Por eso los gendarmes tienen como un margen de acción mucho más amplio que un policía que aquí tiene la duda de si disparar o no por las consecuencias. Es un país que que ha extremado algunas posturas. Yo lo veo bien, creo que no es para nada malo, creo que es fantástico que la gente tome definiciones en ese punto, es decir, que la gente se defina. ¿Qué sucede con Kast de cara al futuro? Bueno, ha marcado una agenda. Qué bueno sería que pudiese lograr una continuidad con Bolsonaro, porque la región se vería fortalecida. Una lástima lo que sucedió en Colombia ahora, que bueno, votaron por una socialdemocracia de centro-derecha para ponerse a la izquierda, pero son cosas que suceden con la democracia. Y creo que en algún momento va a obligar también a Argentina a tener que empezar a dejar ciertas prácticas fatales que tiene en materia de diplomacia internacional, porque de hecho lo que salió a decir ahora la monstruosidad que han dicho de tomar posición en contra de Kast sin que todavía haya ganado. Hubo un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa, de ser un papelón contra Bielsa, el canciller nuestro. No, es una garrafada lo que ha hecho. O sea, bueno, a ver, recordemos Malcorra cuando salió a posicionarse en favor de Hillary Clinton. Sí, o sea, la diplomacia argentina yo creo que hoy tiene que... El gobierno de Macri también se posicionó al principio. Bueno, pero, a ver. Sí, sabemos de dónde viene. Pero digo... Si no, vayan a ver el bloque de la semana pasada con respecto a quién ganó las elecciones. Sí, no critiquen a Macri, que no es Cast. Pero lo que digo es que con Kast creo que hay un resurgir de una derecha conservadora. Y eso lo veo, me parece fantástico. Hoy, la verdad, a ver, es lo que dije y con esto cierro, para que lo puedan entender en términos concretos. Hoy el problema de fondo es el progresismo para Occidente, más allá del conflicto geopolítico chino, que creo que por ahí pasa muy subestimado. Pero en términos culturales, insisto, una cuestión del gobierno que te suba o no los impuestos, una discusión aparte. Digo, hoy los problemas culturales son problemas del progresismo. ¿Y qué es lo que se opone al progresismo como idealismo? El realismo conservador. Entonces, ¿quiénes son los que realmente han generado una resistencia real al progresismo? Pensemos rápidamente, las presidencias, ¿no? Bueno, ahora Kast, que la está por ganar. Orbán, Duda, Trump. Bolsonaro próximamente. Suyo. Digo, son conservadores. Y si esto uno lo quiere ver en términos muy simples, lo explico en una conferencia ayer. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Esto lo explico en mi libro. Todas las ideologías, por más o por menos, promueven el no tener hijos. Algunos abiertamente que no los tengas. Algunos casos extremos del feminismo, el ecologismo como cabeza de que tener un hijo genera huella de carbono, pero el feminismo porque estás entregando tu útero a la explotación heteropatriarcal, el transhumanismo porque reproducís el cáncer de la humanidad, y tenemos que el indigenismo porque estás convalidando el proceso de mestizaje con el europeo, y otros que son un poco más condescendientes, es decir, mira, vale tanto que no tengas hijos como que sí lo tengas, porque cada uno tiene un respeto al proyecto de vida ajeno. Pero luego vemos que ese mismo sistema el que te dice, bueno, la mujer sin hijo gana más dinero, si no, un matrimonio sin hijo es más feliz. Estoy citando la revista Force y estoy citando, por ejemplo, las notas de 20 minutos de la revista Glamour, para que vean, ¿no? Entonces,
por más o por menos todos te llaman a tener hijos. ¿Quién es el que te dice, mira, tener hijos realmente te eleva, te genera un sentido de trascendencia y un pensamiento conservador? Es decir, no en vano existe el impulso sexual, no en vano y existe esta búsqueda de generar una descendencia en el ser humano. Podrá ser o no tener hijos, puede ser a través de una vocación religiosa, puede ser a través de la vida académica, puede ser a través de la escritura, a través del periodismo, pero ir más allá, abrazar la comunidad. Bueno, eso lo genera el conservadurismo. Y en una sociedad que busca la atomización, naturalmente quienes se quieren oponer al progresismo es justamente esta doctrina. Y yo me imagino que alguien en los comentarios me va a decir, no, porque mira, acá ganó un candidato X, ganó un candidato X que se dice liberal. Se dice, yo diría, bueno, fantástico, vos decís que eso es un freno al progresismo. Sí, ¿por qué? Le digo yo. No, porque dice que está en contra de los zurdos. A ver, pero está en contra de emitir dinero, de subir impuestos. Pero eso es un problema económico y lo voy a apoyar, claro que lo voy a apoyar. Pero veamos el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, si es de buena persona no legalizar el aborto, qué posición tiene con las Malvinas. Ahí vamos a ver si realmente es progresista o no. No hablan mucho de eso de las Malvinas, ¿viste? Lo ocultan No, siempre. pero hay mucho que ahora, o bueno, por ejemplo, Soberanía económica. la obligatoriedad de ciertas prácticas médicas para poder ejercer el comercio, salir del país. Que tu cuerpo sea tuyo realmente para saber si tenés que estar o no. Porque recordemos que hay muchos que hace poco, no estoy hablando de un año, fin de semana, que el que decía, el que no pone el hombro, que pierda su libertad. Y lo dijo con Mirta Legrand. Lo dijo. Si vos ya saben qué, Sí. si no te pichicateas, perdés tu libertad. Y bueno, entonces yo digo, ¿dónde está y quiénes son los que realmente se oponen a esto? Conservadores. Vayan a ver cuál es la postura que tiene, por ejemplo, Miklos Lukács, Pablo Muñoz y Turrieta, y no es que son anti. Son gente racional, científicos, de hecho Miklos Lukács es científico, que siempre dije, está en la libertad de cada uno. Para eso dice que el conservador se mete en la cama de nadie. No se mete en la cama de nadie, al contrario, lo que quiere es que nadie se mete en el entorno íntimo de la familia, con ningún tipo de práctica, que la familia se resguarde. Por eso la gente salió a apoyar a los conservadores abiertamente. Incluso ahí estuve leyendo algunas propuestas de si gana Kast va a haber cierto beneficio para quienes decidan formar familia y casarse. Y además que Kast ya avisó que lo primero que hacer es derogar cualquier vestigio de la legalización, entre comillas, la interrupción del embarazo. No uso otra palabra porque saben cómo funciona esto. Pero Kast en eso pro familia, y aparte que genera un proyecto de nación. Genera un proyecto de nación. Es decir, gobernar es poblar. Te hablan de la sobrepoblación, ya lo expliqué en la última conferencia que di, con datos científicos. ¿Cómo se podría albergar a toda la humanidad actualmente solamente en el continente suramericano? Solamente, y con espacio habitable, con espacio verde para el desarrollo de la industria. Para, no te muevas de ahí. Ahí está. Pasa que lo de Kast viene de familia. Esto... Un pequeño problema acá con la... se saltó la tanda de repente. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.